¿Alguna vez imaginaste que un simple reloj parado podría ser una advertencia del cielo? ¿Y si te dijera que en ese preciso instante en que las manecillas se detuvieron, un ángel intentaba salvarte de algo terrible? A veces nos pasamos la vida corriendo contra el tiempo, tan inmersos en la rutina, los compromisos y las prisas, que ni siquiera notamos las señales invisibles que pueden estar a nuestro alrededor. Un reloj que deja de funcionar de repente puede parecer solo una coincidencia, un pequeño fallo, pero ¿y si es mucho más que eso? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez has mirado tu reloj y has sentido un escalofrío recorrerte la espalda, como si algo dentro de ti te gritara que esto no es normal? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte de verdad. Cuando hablamos de señales divinas, muchos piensan inmediatamente en plumas blancas, sueños reveladores o esa voz interior que dice, no sigas ese camino. Pero pocos se detienen a considerar que los objetos cotidianos pueden ser utilizados como instrumentos de protección por ángeles que actúan silenciosamente. Imagina un ángel, justo en el momento en que algo malo está a punto de suceder, interfiriendo en tu entorno físico de una manera que puedes percibir, y la forma más obvia es algo que miras constantemente, tu reloj. En la espiritualidad, existe una antigua creencia de que cuando un reloj se detiene sin explicación, es como si el tiempo se hubiera congelado por una razón mayor. Es como si el universo gritara, detente, observa, algo requiere tu atención ahora. ¿Y cuántas veces lo ignoramos? ¿Cuántas veces has dicho, oh, es solo una batería muerta, o debe ser un defecto? Ahí es precisamente donde se pierden muchas señales divinas. Un ángel que detiene un reloj no quiere asustarte, sino despertar una nueva percepción. Para que salgas del piloto automático, abre los ojos de tu alma y comprende que hay fuerzas mucho mayores trabajando a tu favor. ¿Te parece imposible? Porque hay relatos de personas que se salvaron de tragedias inminentes simplemente porque notaron un detalle fuera de lugar, y ese detalle era un reloj que insistía en no dar la hora. Podría estar en tu sala, en el reloj de tu auto o en tu celular que se congela de repente. Cada señal lleva un mensaje, pero se necesita sensibilidad para descifrarlo. Y aquí, entre nosotros, la sensibilidad espiritual es un don que a menudo se olvida en medio del ruido del mundo. Por eso las historias de ángeles que envían señales misteriosas, como un reloj parado, son tan valiosas. Nos recuerdan que no estamos solos, incluso cuando parece que nadie nos ve. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que el tiempo se ha detenido por una razón que no puedes explicar? Quizás al escuchar estas palabras te venga a la mente un viejo recuerdo, la mano que se atascó, el despertador que no sonó, el celular que se apagó sin motivo, todo para evitar que salieras de casa a la hora equivocada. No son solo historias bonitas, son señales divinas que nos muestran cuánto podemos estar protegidos, incluso sin darnos cuenta. Acompáñame, porque profundizaremos en esta conexión y entenderemos cómo reconocer cuando un ángel quiere llamar nuestra atención. Quizás después de escuchar lo que sigue, nunca vuelvas a mirar tu reloj con los mismos ojos. Al fin y al cabo, cuando lo invisible se manifiesta a través de lo visible, es imposible ignorarlo. Y si alguna vez has vivido algo así o conoces a alguien que lo haya vivido, comenta abajo. Tu experiencia podría abrir los ojos a quienes aún no han comprendido que incluso el tiempo se puede detener para salvar una vida. Ahora, respira hondo, porque lo que te voy a contar a continuación te ayudará a ver cada detalle con una nueva perspectiva. Y mientras reflexionas sobre todo esto, respira hondo y pregúntate cuántas veces has pasado por alto señales tan sutiles, pero poderosas. Quiero extenderte una invitación sincera. Si este tema te resuena, si de alguna manera despertó un recuerdo, un escalofrío o incluso una pregunta que tenías muy arraigada, escríbeme en los comentarios. Dime, ¿alguna vez has experimentado algo similar? ¿Alguna vez has sentido que un ángel usó un detalle de tu día como un reloj parado para llamar tu atención? Me encanta leer cada historia, cada testimonio. Así es como creamos esta cadena de fe. Compartimos experiencias y nos fortalecemos mutuamente. ¿Sabes? Cuando comentas, no solo expresas lo que sientes por dentro,
sino que también ayudas a otros a darse cuenta de que no están solos. Es como si cada comentario fuera una señal que se propaga, resuena y llega a quienes más lo necesitan. Así que escribe sin miedo, deja que fluya. Y si este mensaje te ha alegrado el corazón o te ha hecho pensar de otra manera, no olvides darle a me gusta a este video. Cada me gusta demuestra a YouTube que este contenido merece llegar a más personas. Personas que podrían necesitar precisamente esa palabra, esa señal, esa fuerza invisible que sentimos, pero que no podemos explicar. Y por supuesto, si es tu primera vez aquí o si aún no te has suscrito, aprovecha ahora para formar parte de esta comunidad que crece día a día. Aquí hablamos de espiritualidad de forma sencilla, sincera y con propósito. Cada suscripción es un eslabón más en esta red de protección y compartición que los ángeles usan para difundir señales por todo el mundo. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con historias que renuevan la fe y nos recuerdan que no estamos solos. Así que comenta, dale me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que aún no te he contado te abrirá los ojos aún más para que te des cuenta de cuándo lo invisible decide actuar a través de lo que parece tan común. Vamos juntos, porque esta historia aún no termina. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque para muchas personas, un reloj parado es solo un detalle insignificante, un defecto mecánico, una coincidencia aleatoria que ni siquiera merece atención. Pero la pregunta que nadie se hace es, ¿por qué sucede esto justo cuando algo grande está a punto de revelarse? ¿Es todo pura coincidencia? ¿O hay una verdad oculta detrás de este pequeño detalle que si lo miramos con nuevos ojos puede transformar nuestra percepción de las señales y la protección espiritual? Quizás ya lo hayas sentido, algo dentro de ti insistiendo en que prestemos atención a lo que parece banal. Y este es uno de los mayores secretos que pocos comprenden. La forma en que lo invisible se comunica con lo visible es sutil, casi silenciosa, pero profundamente impactante para quienes tienen el coraje de detenerse y observar. Después de todo, ¿con qué frecuencia la vida nos da pistas claras de que algo necesita cambiar? ¿Con qué frecuencia ignoramos un escalofrío, un retraso inesperado, una sensación de inquietud, como si nuestra intuición fuera solo una fantasía? Ahí reside el poder de esta mentalidad, ver que cada detalle puede contener un mensaje. Es como si las bambalinas de nuestro viaje siempre estuvieran alineadas por manos invisibles, incluso cuando creemos estar solos. Un reloj que se detiene podría ser el empujón que necesitabas para tomar una decisión diferente, cambiar de rumbo, salir de casa 2 minutos después y quizás escapar de algo que nunca será noticia, pero que podría haberlo cambiado todo. Cuando empezamos a comprender esto, nuestra transformación interna es inevitable. Empiezas a vivir con mayor presencia, más abierto a percibir lo que te rodea. Y esto no es misticismo vacío, es sensibilidad espiritual. Es reconocer que a menudo lo que llamamos mala suerte o un fallo técnico puede ser en realidad un acto de amor divino. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas veces el tiempo ha sido manipulado a tu favor sin que te des cuenta? Porque de eso hablamos, de una intervención divina que detiene el reloj, retrasa el minuto, detiene el segundo, como si el universo susurrara, respira, ahora no. Y con esa simple respiración, todo cambia. Hay historias sorprendentes de personas que descubrieron importantes revelaciones precisamente gracias a un reloj parado. Una madre que decidió revisar el sótano porque el reloj de pared se había parado y terminó encontrando una fuga que podría haber sido fatal. Un hombre que, al ver el reloj de su coche parado, decidió parar en una gasolinera y justo en ese momento ocurrió un accidente en la carretera. Estos detalles, que para algunos parecen insignificantes, para otros son prueba viviente de que no estamos solos en este viaje. Por eso es tan importante cultivar esta sana curiosidad, este deseo de ir más allá de lo que se ve a simple vista. Quizás el mayor desafío sea cambiar tu forma de afrontar estas pequeñas señales. Porque no basta con creer, hay que actuar. Y actuar a menudo significa silenciar el ruido externo y escuchar lo que el corazón intenta decirte. Es en este silencio donde encuentras las pistas, las respuestas que no aparecen en los manuales, sino que brotan de tu interior. Y cuando comprendes que incluso un reloj tiene el poder de detener el destino por unos segundos,
también te das cuenta del verdadero impacto que cada decisión tiene en tu historia. La vida no se compone solo de grandes momentos, sino de detalles que, al sumarse, definen el curso de nuestra existencia. Hay una fuerza invisible que cuida cada detalle, incluso cuando insistimos en que todo es coincidencia. Y esta fuerza se revela en retrasos irritantes, mensajes que no llegan, puertas que se cierran, citas canceladas de último minuto, y sí, en relojes que de repente se niegan a dar la hora. Es como si el universo nos pidiera que abramos los ojos, ampliemos nuestra percepción y abandonemos de una vez por todas ese hábito de pensar que todo necesita una explicación lógica. Algunas cosas no encajan en la lógica, pero tienen sentido para el alma. Y cuando aceptas esta conciencia, tu camino cambia. Dejas de ser rehén del miedo, la prisa y el automatismo. Empiezas a percibir la sincronicidad, la delicada danza entre lo visible y lo invisible, y aunque nadie más lo entienda, sabes, en el fondo, que algo más grande está sucediendo tras bambalinas. Esta es la belleza de la confianza, saber que, incluso en silencio, hay protección. Saber que, incluso cuando todo parece quieto, hay movimiento donde el ojo no puede ver. Y la única manera de no pasar por alto estas señales es cultivando una mente abierta, dispuesta a escuchar lo que no se dice, a ver lo que no se muestra. En cada detalle, en cada reloj detenido, hay una oportunidad de transformación, una invitación a hacer una pausa, respirar y cuestionarte. ¿Es este tipo de pregunta la que lo cambia todo? ¿Es solo una batería baja o es una llamada de atención? Un recordatorio de que quizás necesitas mirar dentro, ajustar lo que no funciona, realinear tus decisiones, y cuanto más profundices en esta comprensión, más te darás cuenta de que tu historia no se escribe solo con tus acciones, sino con las señales que tienes el valor de escuchar. Así que, si mientras hablaba aquí, algo en tu interior cobró sentido, si un recuerdo regresó, si caíste en la cuenta, escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje, porque cuando compartimos, nos fortalecemos, y esto es solo el principio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando decidimos ver más allá de lo obvio, todo adquiere una nueva perspectiva. Es como si se descorriera una cortina en nuestras mentes, revelando una verdad oculta que siempre ha estado ahí, pero que insistimos en ignorar. Hoy empiezas a comprender por qué incluso un simple reloj puede ser el instrumento silencioso de un ángel, despertándote de un destino que no estaba destinado a ser tuyo. Y lo más impresionante es darte cuenta de que detrás de cada historia, aparentemente aislada, hay una trama mucho más grande que se desarrolla tras bambalinas en tu viaje. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas decisiones tomas a diario sin darte cuenta? Pequeñas decisiones que cambian el rumbo de tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Y si te dijera que, a menudo, estas decisiones se ven influenciadas por señales tan sutiles que para la mayoría pasan desapercibidas. Ahí reside el impacto de hacer espacio para la espiritualidad en tu rutina. Porque cuando aceptas que la vida no se trata solo de lo que se ve a simple vista, te vuelves capaz de percibir las revelaciones que llegan entre líneas. Y créeme, llegan. Muchas personas comparten historias aparentemente cotidianas que encierran un poder transformador. Una mujer que, al ver el reloj de pared detenerse, sintió la extraña necesidad de revisar la habitación de sus hijos y allí encontró una vela encendida demasiado cerca de una cortina. Una pequeña acción, provocada por un reloj silencioso, salvó a toda una familia de una tragedia anunciada. Estos casos, que parecen sacados de una película, ocurren a diario. Simplemente no llegan a los titulares porque son milagros ocultos en la rutina, en la simplicidad, en aquello a lo que nadie presta atención. Cuando empezamos a respetar estas señales, nuestra mentalidad se expande. Empezamos a ver que cada detalle tiene su razón de ser, incluso cuando no tiene sentido inmediato. Y es en este punto que el diálogo entre lo humano y lo divino se fortalece. No se trata de superstición ni de miedo, sino de presencia. Se trata de estar tan conectado con lo invisible que cualquier interferencia con lo visible te hace detenerte y reflexionar. ¿Qué significa esto para mí? Puede parecer simple, pero este cambio interno tiene el poder de alterar el curso de tu historia de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Y esta conciencia no surge de la nada. Se alimenta de historias reales,
de testimonios de personas comunes que fueron salvadas por señales sutiles. ¿Conoces esa sensación de que algo más grande está trabajando tras bambalinas, incluso cuando todo parece fuera de control? Es la certeza de que, incluso sin verlo, no estás solo. Un reloj parado es solo el principio. Puede ser el primer paso de una transformación mucho más profunda en tu forma de afrontar cada momento. Porque si el tiempo puede detenerse por un propósito mayor, imagina qué más puede realinear tu vida si lo permites. Y si crees que esto es solo palabrería para quienes viven en la fantasía, mira a tu alrededor. ¿Cuántas historias has oído de personas que perdieron un vuelo por un retraso inexplicable y escaparon de una tragedia? ¿Cuántas veces alguien olvidó sus llaves, regresó a casa y al hacerlo, evitó estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? La diferencia radica en cómo cada persona decide interpretar estos eventos. Algunos lo llaman suerte o casualidad. Otros lo ven como el cuidado de un ángel, la sincronicidad divina que trabaja para proteger. Y ahí reside la revelación. Lo que eliges creer moldea tu forma de vivir el mundo. Cuando albergas la idea de que todo es casualidad, vives a merced del azar, la prisa y la desesperación. Pero cuando cambias esta perspectiva, comprendes que hay un propósito incluso en los minutos de retraso, en los contratiempos, en los relojes que se niegan a avanzar. Esto no te desconecta de la realidad, al contrario, te despierta, te hace más atento, más consciente del impacto que cada microdecisión puede tener. Rompes el modo automático y te abres a percibir cuando se presenta una señal que te da una segunda oportunidad, que te protege de una decisión precipitada o incluso de un camino que no es el tuyo. Esta es la belleza de la espiritualidad práctica. No se trata de fórmulas prefabricadas ni rituales complejos, sino de escuchar con atención lo que sucede dentro y fuera de ti. Y si crees que no tienes este don, no te preocupes. Es algo que se cultiva. Cada historia que escuchas, cada detalle que respetas, cada situación que revisitas con una nueva mentalidad, fortalece esta conexión. Y poco a poco empiezas a confiar más en tu intuición, esa voz silenciosa que te susurra en el pecho cuando algo no anda bien. Por eso, comprender por qué los ángeles pueden usar incluso un simple reloj para llamar tu atención no se trata solo de relojes. Se trata de aprender a leer la vida como un libro lleno de pistas que apuntan a un destino más seguro, más acorde con lo que es cierto para ti. Y cada vez que te permites creer en esta posibilidad, el universo te muestra un poco más de lo que es capaz de hacer tras bambalinas. A veces, la mayor transformación proviene de comprender cuánto cuenta cada segundo y de aceptar que incluso el tiempo puede detenerse para salvar a quienes aún tienen un largo camino por recorrer. Eso es lo que mantiene viva a tanta gente, incluso sin darse cuenta. Abundan las historias reales y podría pasar horas contándote cada detalle de estas historias escalofriantes, pero lo más importante es que observes tu propio camino y te preguntes, ¿me ha pasado esto alguna vez? ¿Pasé por alto alguna señal que me apartó de un camino peligroso? Quizás nunca te has parado a pensarlo. Y no pasa nada. Lo importante es que, de ahora en adelante, prestes más atención, porque cuando lo invisible se mueve, no hace ruido, tiene sentido. Comenta abajo, esto me parece lógico. Quiero saber si esta nueva perspectiva también te llega al corazón. Y respira hondo, porque nuestra conversación no termina aquí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de ángeles, muchos imaginan figuras distantes, intocables, casi irreales, pero en la práctica, sus acciones se revelan precisamente en los detalles más discretos, en los rincones más tranquilos de nuestra vida cotidiana. Aquí reside la verdad oculta que casi nadie comprende. Los ángeles respetan absolutamente nuestro libre albedrío, pero cuando intuyen que una decisión precipitada podría cambiarlo todo trágicamente, encuentran la manera de intervenir sin violar esa libertad. Es como si dejaran pistas a lo largo del camino, marcadas por señales que parecen triviales, pero que tienen un gran impacto en nuestro camino. Y entre estas señales sutiles, el tiempo, o mejor dicho, la forma en que se manifiesta en nuestra vida cotidiana, es una de las que más nos llama la atención, porque el tiempo lo gobierna todo: despertar, salir, llegar, decidir. Cuando un reloj se detiene, aunque sea por unos segundos, es como si se creara una brecha,
en la secuencia lógica de los acontecimientos, abriendo espacio para que algo que podría suceder no suceda. Es un detalle que, para el ojo común, se convierte en una broma o un descuido técnico, pero para quienes se permiten percibirlo, es un mensaje silencioso, casi un susurro. Presta atención, no es el momento adecuado. Quizás nunca te hayas parado a pensarlo, pero si prestas atención, las señales espirituales siempre acompañan a nuestra intuición. Es como si el ángel estuviera ahí, tras bambalinas, asegurándose de que percibas lo que realmente importa. Y es curioso cómo los seres humanos, en el ajetreo de la vida cotidiana, solemos ignorar estas pequeñas advertencias. Confiamos más en lo lógico, medible y predecible. Y mientras tanto, la parte más importante del mensaje pasa desapercibida, ahogada por el ruido del mundo. El resultado es que muchas decisiones se toman automáticamente, sin espacio para esa pausa que podría cambiarlo todo. Cuando desarrollas la mentalidad de percibir estos toques sutiles, tu relación con lo invisible se fortalece. Es como si otra capa se abriera ante tus ojos y lo que antes era mera coincidencia se convirtiera en un sistema de señales que te favorecen. Sueños extraños que te despiertan antes de que algo malo suceda. Escalofríos que aparecen de la nada cuando piensas en ir a algún lugar. Una canción que suena justo cuando necesitas una respuesta. Todo esto forma parte de este diálogo entre lo visible y lo invisible. Y lo más fascinante es darte cuenta de cómo cada historia tiene una lógica única, un detalle que solo tiene sentido para quienes lo vivieron. Algunas personas relatan sentir un escalofrío tan fuerte, tan inoportuno, que decidieron quedarse en casa en lugar de salir, y luego descubrieron que ese viaje esa noche podría haber sido el último. Otras cuentan un sueño persistente, repitiendo el mismo mensaje: no vayas. Y es precisamente este respeto por el libre albedrío lo que hace todo aún más especial. El ángel no fuerza ni obliga, sino que te muestra, te alerta y te invita a tomar una decisión consciente. El poder de decisión sigue siendo tuyo. La diferencia radica en quién es lo suficientemente sensible para escuchar. Eso es lo que hace que cada señal sea tan valiosa. No se trata de vivir con miedo, viendo mensajes por todas partes. Se trata de tener la claridad de que cuando algo te conmueve profundamente, cuando ese detalle resuena en ti, quizás no sea solo una coincidencia. Es casi como una contraseña entre tú y lo divino, una forma de detener el flujo cuando el destino necesita realinear. Y cuando eliges escuchar, sientes el impacto de esta transformación en tu forma de afrontar tu vida diaria. Empiezas a percibir los retrasos como protección, los cambios de planes como bendiciones disfrazadas. Y es interesante observar cómo este concepto se conecta con otras áreas de la vida. La forma en que interpretas las señales moldea tus decisiones, tu comportamiento e incluso tu energía. Es una forma de vivir con mayor presencia, de comprender que incluso lo que parece negativo puede tener una misión oculta. Un reloj parado no es solo un reloj parado, puede ser un rayo de luz en un día gris, una manecilla invisible que dice, todavía no. Esta conciencia no solo transforma tu fe, sino también tu actitud ante los desafíos. Te da la valentía de respetar tus sentimientos, incluso cuando nadie te entiende. Cuando comiences a revivir recuerdos, puede que notes momentos en los que estas señales estaban ahí, ante tus ojos, pero no las viste, y no pasa nada. Porque la belleza de este camino reside en saber que los ángeles siguen cerca, siempre listos para volver a enviarte señales de una manera diferente, en el momento oportuno. Con cada nueva experiencia perfeccionas tu percepción, te vuelves más capaz de reconocer el patrón, construyes una intimidad espiritual que nadie puede arrebatarte. Por eso, cuando escucho historias de quienes escaparon de un destino cruel, por un detalle aparentemente trivial, veo la mano de lo invisible obrando con maestría. Y esto aplica a todos nosotros. Porque si hoy un simple reloj puede usarse como un instrumento divino, imagina qué más puede moverse a tu alrededor mientras duermes, trabajas y haces planes. Esta certeza de que hay algo más grande cuidando cada detalle es lo que marca la diferencia entre vivir con ansiedad y vivir con confianza. Así que, si en algún momento de tu camino notas una señal que te acelera el corazón, no la descartes como algo sin sentido. Respira, escucha, pregúntate, ¿qué intenta mostrarme esto?
y aunque la respuesta no llegue de inmediato, confía en que se revelará en el momento oportuno. Así es como la espiritualidad se integra en la rutina de quienes eligen estar despiertos. Así es como caminamos, sabiendo que no estamos solos, incluso cuando parece que nadie más entiende lo que sucede en nuestro interior. Si algo de esta conversación te resonó, si algo dentro de ti despertó, mientras hablaba, comenta abajo: yo también estoy en este viaje, y aférrate a esa sensación, porque esto es solo el principio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es cuando profundizamos en historias reales que todo lo que parecía mera teoría cobra forma, se llena de emoción y nos da ese escalofrío que nos hace pensar: esto también podría haberme pasado a mí. Es como si cada detalle de una historia abriera una grieta en nuestra comprensión, desgarrando el velo de lo cotidiano y revelando que tras bambalinas hay una fuerza mayor que vela por cada momento. Una de estas historias que más me ha impactado es sencilla, pero tan poderosa que se ha convertido casi en un símbolo de cómo lo invisible se manifiesta a través de lo visible. Se dice que una mañana, una mujer, sola en casa, se despertó con una extraña sensación de inquietud. Miró el reloj de la sala y las manecillas estaban atascadas en las 3:15. La conmovió de una forma que no pudo ignorar. Era como si una voz silenciosa pero firme le dijera: levántate, ve a ver qué pasa. Y aunque no podía explicar por qué, obedeció a ese impulso. Caminó por la casa, intentando comprender el origen de esa ansiedad que parecía latirle en el pecho sin pedir permiso. Al llegar a la cocina, percibió un ligero olor a gas. Se acercó a los fogones y descubrió una fuga que, de no haberse detectado en ese momento, podría haber provocado una explosión mientras todos dormían. El reloj, que volvió a funcionar poco después, se detuvo precisamente para salvarla. ¿Alguna vez imaginaste el impacto que puede tener un detalle tan simple? Un reloj parado, un objeto que todos tenemos en casa, parte de nuestra rutina, que pasa desapercibido a diario y que de repente se convierte en un instrumento de liberación. Es imposible no pensar en la profundidad de esto, porque la verdad oculta es que estas señales nos rodean, pero se necesita sensibilidad para captarlas. La transformación ocurre cuando cambiamos la atención distraída por una atención más viva, más conectada con la intuición. Es como si con cada historia como esta se nos invitara a expandir nuestra mentalidad y a darnos cuenta de que las decisiones más importantes no siempre nacen de momentos grandiosos, sino de pequeñas advertencias, a menudo ignoradas. Esta mujer podría haber pensado que solo era una pila defectuosa en su reloj. Podría haberse vuelto a dormir, ignorando la incomodidad. Pero no, algo dentro de ella, algo que proviene de un lugar inexplicable, le dijo: ve, y lo hizo. Aquí reside la gran revelación. Cuando dejas que tu intuición hable, te abres a experiencias que cambian el rumbo de tu viaje. Y esto no tiene nada que ver con un misticismo exagerado, sino con una conexión real, humana, casi primigenia, la certeza de que cuando te duele el corazón sin razón, es porque hay una razón mayor que la mente aún no ha comprendido. Esta historia, por simple que parezca, muestra cuánto nos rodean las señales que a menudo se desacreditan, y quienes deciden prestarles atención se benefician en cierto modo de una mayor conciencia y una mayor seguridad. Es como si le dijeras al universo: estoy atento, puedes hablarme, aunque sea a través de un detalle trivial. Y créeme, este pequeño gesto de abrir espacio en tu mente marca la diferencia. Así es como creas un diálogo silencioso con aquello que te protege, con aquello que vigila cada paso entre bastidores, sin necesidad de aplausos, sin hacer ruido. Lo más curioso es darte cuenta de cómo este tipo de historias, al compartirse, despiertan recuerdos en los demás. Quizás, al contar esto, empieces a recordar en lo más profundo de tu memoria momentos en los que algo también te detuvo, te molestó, te hizo cambiar de opinión en el último minuto. Pudo haber sido un retraso molesto, un objeto que desapareció sin explicación, una frase que alguien soltó. ¿Y si todo esto fuera más que una simple coincidencia? ¿Y si fuera un recordatorio de que siempre hay alguien velando por tu destino, asegurándose de que ciertas decisiones no se tomen apresuradamente en la ceguera de la vida cotidiana? Cuando nos permitimos creer esto, la vida adquiere un nuevo significado. Empiezas a comprender que todo, absolutamente todo, puede ser una pista.
y que ignorarlo es como cerrar los ojos a una parte poderosa de tu propia historia, porque al final no es el reloj lo que salva a nadie, es la valentía de escuchar lo que simboliza, es la valentía de salir de tu zona de confort, de investigar, de actuar incluso cuando tu mente racional te dice que no tiene sentido. Tal valentía es escasa hoy en día, en un mundo que nos enseña a dudar de todo lo que no se puede demostrar con un lápiz. Pero lo más hermoso es que solo se necesita una experiencia poderosa como esta para cambiar el rumbo. Quienes experimentan algo así nunca lo olvidan, y esta es la invitación. Empieza a observar los detalles. Respeta esa repentina punzada de intuición. No te avergüences de seguir un impulso que no tiene sentido para nadie más, pero sí para ti. Ahí reside la verdadera transformación, en la libertad de escuchar lo invisible que habla, a menudo en silencio. Esta es la belleza de quienes eligen caminar con atención plena, de quienes confían en que cada segundo conlleva la posibilidad de desviación, de protección, de realineamiento. Puede parecer pequeño, pero no lo es. Es enorme, porque cuando comprendes que incluso un reloj puede proteger una vida, te das cuenta de que ningún momento de tu día es insignificante y que cada decisión que tomas, incluso la de investigar un reloj parado, puede abrir o cerrar puertas que no siempre son visibles. Esta historia, para mí, es una de las maneras más hermosas de confirmar que no estamos solos, incluso cuando parece que nadie más nos entiende. Es un recordatorio viviente de que, detrás de cada minuto, hay fuerzas que lo alinean todo para que te mantengas firme en tu camino. Comenta abajo, esto me parece lógico. Quiero saber si este tipo de historia también despierta algo en ti, y si mantiene esa sensación, porque hay mucho más por revelar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque no tiene sentido escuchar una historia escalofriante, sentir esa punzada en el pecho que dice, esto es real, y luego seguir viviendo en piloto automático, ignorando los detalles que pueden cambiarlo todo. Aquí es donde nuestra mentalidad marca la diferencia. Reconocer una señal es, sobre todo, entrenar la atención a lo que muchos llaman banalidad. Es abrir un espacio dentro de uno mismo para notar el impacto que las pequeñas cosas pueden tener en tu camino, especialmente cuando insisten en llamar tu atención sin razón aparente. A veces es un reloj parado, pero puede ser cualquier objeto que simplemente decide no funcionar, aunque no haya una explicación lógica. ¿Has notado alguna vez cómo nuestra rutina está llena de pequeños fallos que ocultamos? Un ruido extraño que preferirías ignorar, un electrodoméstico que se estropea justo cuando estás a punto de salir, una llave que desaparece cuando más la necesitas. La mayoría lo llama mala suerte, una distracción, pero quienes se han permitido verlo de otra manera comprenden que, a menudo, son códigos, pequeñas revelaciones que significan, tranquilo, piénsalo bien, fíjate en este detalle, y no hay ningún misterio mágico aquí, hay sensibilidad. Observar objetos que se detienen sin motivo es un ejercicio de presencia, es casi como si te convirtieras en investigador de tu propia vida. Y no digo que vivas paranoico, viendo una señal en cada bombilla que se funde, sino que tengas la valentía de sentir cuando algo es diferente. Y, sobre todo, no subestimes la intuición que te golpea con fuerza. A veces nos engañamos pensando que la espiritualidad es algo distante, reservado para quienes viven en retiro, meditando todo el día. Pero no es así. La espiritualidad es práctica, es cotidiana. Se trata de tomar decisiones más conscientes, porque has aprendido a leer lo que hay tras bambalinas. Algunas personas pasan la vida esperando una gran revelación, una voz potente del cielo, una advertencia dramática, pero la mayoría de las veces lo invisible actúa en susurros, con detalles que solo quienes están despiertos pueden captar. Y a quienes piensan que esto es una tontería, les digo, ¿cuántas veces han sentido esa incomodidad, ese nudo en la garganta, ese no se va, y lo han ignorado? ¿Y cuántas de esas veces se han arrepentido después? La incomodidad es uno de los mayores regalos que lo invisible usa para señalar que algo anda mal. Y si aprendemos a respetar esto, evitamos tantos desvíos, tantos tropiezos innecesarios. Además, observa las horas repetidas. Puede parecer una broma, pero algunas personas ven la misma hora repetirse una y otra vez. 11:11, 3:33, 4:44. Para quienes viven en piloto automático, esto es pura coincidencia. Pero quienes cultivan esta conexión
se dan cuenta de que los patrones no aparecen por sí solos. Es como una contraseña entre tú y el cielo, una forma de decir, mira, vas por buen camino, pero mantente alerta. Conozco personas que han cambiado decisiones importantes porque se dieron cuenta de que cada vez que consideraban una opción, esa misma hora aparecía como recordatorio. Es sutil pero real, y sobre todo confía en tu intuición. Es tu mejor radar para reconocer cuando una señal es solo un detalle común o cuando transmite un mensaje. ¿Conoces ese escalofrío que aparece sin el viento? Esa presión en el pecho que no es ansiedad, sino certeza. Ahí reside la verdad oculta, conectándote con algo más grande. La intuición no se puede explicar, se puede sentir. Y siendo honestos, la mayoría de las grandes decisiones de la vida no se tomaron solo con la razón. Fue esa voz interior, a veces silenciosa, la que insistió. Fue esa sensación de que algo no anda bien. Fue esa decisión de último minuto la que lo cambió todo. Siempre digo, las señales no gritan, susurran, y para escuchar ese susurro, necesitas silenciar el ruido exterior, aunque sea por unos minutos. Es entonces cuando decides silenciar tu teléfono, apagar el automático y preguntarte, ¿tiene sentido? ¿Qué intenta mostrarme esta sensación que tengo ahora mismo? Puede resultar incómodo al principio, porque es difícil cuestionar lo que siempre hemos preferido ignorar, pero vale la pena cada segundo de esta nueva forma de ver la vida. Lo más hermoso de todo esto es que cuanto más practicas, más natural se vuelve. Llega un momento en que ni siquiera necesitas forzarlo. Las señales saltan a la vista porque te conviertes en alguien dispuesto a observar, y no pienses que deberías vivir con miedo, intentando controlarlo todo. Es todo lo contrario. Se supone que te hace vivir más relajado, sabiendo que hay una inteligencia superior ajustando detalles que el ojo humano no puede ver. Es una forma de vivir con más confianza, sabiendo que incluso lo que parece un error podría ser simplemente el universo reordenando las piezas. Y si algo he aprendido escuchando tantas historias, es que quienes no escuchan su intuición terminan aprendiendo a las malas, porque lo invisible habla 1, 2, 3 veces, pero si insistimos en no escuchar, la vida nos entrega el mensaje de una manera que no podemos ignorar. Así que presta atención, si algo se atasca, si algo se detiene, si algo insiste en llamar tu atención, no lo descartes como una tontería. Siente, respira, confía en este vínculo entre lo que ves y lo que sientes. Es esta confianza la que crea un puente directo con lo que está ahí arriba cuidando cada detalle, incluso cuando olvidas dar las gracias. Comenta, yo también estoy en este viaje. Quiero saber si esto te resuena, porque aún queda mucho por revelar cuando elegimos escuchar lo que el silencio quiere decir. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender por qué tanta gente ignora señales tan claras, incluso cuando gritan sutilmente, es parte esencial de este viaje de transformación. Es casi una paradoja, ¿no? Mientras algunos se pasan la vida entera rogando por una señal, por una respuesta de lo invisible, otros reciben pequeñas alertas cada día y no las notan. La verdad oculta es que no falta atención, ni faltan pistas. Lo que falta es presencia. Vivimos tan en piloto automático, tan inmersos en obligaciones, plazos y compromisos aparentemente urgentes, que simplemente olvidamos prestar atención a lo que realmente importa. Y en este mundo acelerado, lo que se suponía que era una advertencia, se convierte en un simple detalle sin importancia, una mera coincidencia. Quizás por eso la mayoría de la gente trata un reloj parado como un simple defecto, una pila gastada, una pieza vieja que ya no sirve. Para quienes no practican la introspección espiritual, esto es solo una molestia menor. Pero para quienes entienden que todo tiene una razón, el impacto de notar un detalle así puede ser inmenso. Es como si el mundo material fuera solo la superficie y bajo ella acechara una red de señales, una danza silenciosa que lo reorganiza todo sin que nos demos cuenta. Y cuando empiezas a abrirte a esta perspectiva, tu mentalidad cambia con tanta naturalidad que empiezas a ver señales donde antes solo veías defectos. Es interesante observar cómo esta mentalidad contradice todo lo que enseña el mundo moderno. Nos educan para ser lógicos, racionales y productivos constantemente. Cualquier cosa que se aleje de la lógica se convierte en superstición, disparate, la palabrería de gente demasiado soñadora. Pero fíjense en lo peligroso que es esto.
Cuanto más nos alejamos de nuestra propia intuición, más vulnerables nos volvemos. Y no vulnerables al azar, sino al peso de tomar decisiones a ciegas, sin darnos cuenta de que la vida intentaba advertirnos lo contrario. ¿Cuántas personas conoces que se arrepienten de algo y dicen, sabía que no debía haberlo hecho, pero no escuché mi voz interior? Ese es el punto, no escuchar. No escuchar porque estamos insensibles al ruido, a la prisa, a la necesidad de tener una respuesta inmediata para todo. El resultado es que ignoramos la protección invisible que a menudo está ahí, actuando en silencio para evitar que nos lastimen más de lo necesario. Y cuando ignoramos esto repetidamente, llega el golpe, ese momento en que la vida grita de una manera que no se puede silenciar. Algunas personas solo se percatan del poder de estas señales tras una caída importante, una pérdida inesperada, un error que podría haberse evitado si hubieran seguido una corazonada o un retraso que pareció un simple contratiempo. Y esto no pretende culpar a nadie, sino mostrar lo valioso que es aprender a confiar en los mensajes sutiles antes de que se conviertan en lecciones dolorosas. Cuando decimos que un reloj parado puede ser un mensaje de protección, no idealizamos la rutina, sino que comprendemos su verdadero impacto. Es como si el universo estuviera lleno de artimañas que actúan a nuestro favor, reajustando el tiempo, desorganizando los horarios, creando coincidencias que en la práctica son salvaciones. Pero quienes no tienen ojos para ver, quienes insisten en vivir en un estado de ceguera espiritual, pasan por todo esto quejándose de llegar tarde, la rueda pinchada, las llaves perdidas, el celular congelado. Nos han enseñado a pensar que todo es un problema. Y si, de hecho, esa fuera la forma más suave de evitar un dolor mayor en el futuro, esta es la gran revelación. Mientras estés en piloto automático, estas señales no tendrán espacio para llegar a ti. Y si lo hacen, serán tratadas como defectos o accidentes. Es como tener un mensaje urgente escrito en letra pequeña y no detenerse nunca a leerlo. ¿Qué debe suceder para que entendamos que es en la calma, en la pausa, en la respiración, que estas respuestas se presentan? No se trata de ser místico, se trata de despertar. Es como abrir una ventana dentro de tu propia mente y decir, bien, acepto ver más allá de lo que ven mis ojos. Mucha gente cree que para tener esta sensibilidad hay que convertirse en santo, gurú, medium. Nada de eso. No necesitas cambiar quién eres, solo necesitas cambiar tu forma de observar. Un detalle, una vibración, una repetición de señales. Así es como ocurre la transformación lenta, pero con un profundo impacto, porque cada vez que escuchas, confías y respetas, te alineas más estrechamente con esta protección invisible, y de repente, la vida fluye con menos contratiempos, no porque todo sea perfecto, sino porque aprendes a aceptar lo que viene como parte de algo más grande, siempre trabajando entre bastidores para mantenerte a flote. Es curioso cómo muchas personas que nunca creyeron en nada de esto terminan rindiéndose tras experimentar algo que no pueden explicar. Ahí es cuando caes en la cuenta. Quizá no sea casualidad, quizás hay alguien ahí arriba, ajustándolo todo, hasta los minutos de tu reloj, para que estés donde necesitas estar en el momento justo. Y cuando eso sucede, cuando te das cuenta, es como si se abriera una nueva ventana. Es una liberación del miedo a estar solo, del miedo a tomar malas decisiones sin apoyo. Empiezas a comprender que, incluso cuando cometes errores, hay una manera de volver al camino. Quizás por eso es tan importante no ignorar la incomodidad que surge de repente. No ignorar el detalle que te sigue dando vueltas en la cabeza como una bombilla que se niega a apagarse. Para quienes tienen una visión espiritual, nada sucede por casualidad. Y cuando dejamos de luchar contra esta corriente y empezamos a cooperar con ella, todo se acomoda de maneras que ni siquiera podíamos imaginar. Podría ser un desvío que te salve de una tragedia. Podría ser un retraso que te permita cruzarte con alguien que te cambie la vida. Podría ser simplemente un reloj detenido que te impulse a investigar y salvar una vida. Comenta, esto me parece lógico. Quiero sentir si esta forma de ver la vida también late en ti, porque aún queda mucho por revelar cuando elegimos caminar despiertos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender por qué tanta gente ignora las señales ya es un paso.
pero lo que realmente transforma tu camino es saber qué hacer cuando esa señal finalmente te llega. Y esto marca la diferencia entre vivir desconectado, pasando por alto cada detalle, o caminar con la mente abierta para percibir el impacto que cada pequeña decisión puede tener. Porque, por sutil que sea, una advertencia de lo invisible es una invitación a detenerse un momento, desconectar del ruido exterior y escuchar lo que sucede en tu interior. Puede parecer simple, pero es en esta detención donde reside la verdadera fuerza de quienes deciden no vivir en piloto automático. Si un reloj se ha parado, si algo en tu interior se ha vuelto inquieto, si un objeto ha decidido congelarse sin motivo, no se trata solo del objeto, se trata de ti, de tu disposición a dejar de apresurarte, respirar hondo y preguntarte, ¿qué intenta mostrarme esto? Es como si el universo en silencio dijera, mira a tu alrededor, hay algo que no ves. Y ahí es donde muchos yerran, porque quienes no crean este espacio para reflexionar terminan perdiendo la oportunidad de comprender lo que se escondía entre líneas. Hay un detalle del que poca gente habla. No basta con percibir la señal. Hay que tener la valentía de preguntar qué significa. Y para eso existe un gesto tan antiguo, tan poderoso, pero tan olvidado en la prisa, la oración. No, tiene que ser algo ensayado, lleno de palabras hermosas. Es simplemente una conversación franca, tuya, íntima, directa, un arrebato que sale del corazón. Es cuando miras hacia adentro y dices, vale, lo sentí, pero ¿y ahora qué? Ángel, universo, Dios, muéstrame lo que no entiendo. Abres un canal, dejas claro que quieres claridad, y la claridad es algo que lo invisible te da cuando siente que estamos listos para escuchar de verdad. Mucha gente piensa que orar se trata solo de pedir, pero aquí no se trata de pedir, se trata de crear un diálogo. No impones, no exiges una respuesta inmediata. Dices, te escucho, háblame. Y cuando esto se convierte en un hábito, incluso lo que parecía confuso empieza a tener sentido. A veces la respuesta no llega de inmediato, pero una idea surge de la nada. Un recuerdo te da un empujoncito. Alguien se cruza en tu camino con una frase que encaja exactamente con lo que necesitabas entender. Esto es algo inexplicable, pero quienes lo experimentan lo saben. Y hay otro punto importante, la gratitud. Es tan fácil agradecer cuando todo sale bien, pero cuando algo se atasca, cuando aparece una alerta que te obliga a cambiar de rumbo, ¿cuántos se detienen y dicen, gracias por detenerme? A la mayoría le irrita el retraso y maldice lo inesperado, pero quienes entienden que cada desvío puede ser una protección, dan gracias incluso cuando el plan original se desmorona. Es casi como cambiar la lente a través de la cual ves la vida tras bambalinas. Y cuando esta gratitud nace del corazón, fortalece tu conexión con lo invisible. Es como decir, confío en ti, incluso cuando no entiendo nada. Lo más difícil para muchos es confiar en su intuición, incluso cuando parezca extraña, porque, seamos sinceros, en la práctica seguir una señal no es tan obvio. A veces es decidir no salir de casa sin motivo aparente. Es cambiar de rumbo incluso con todo planeado. Es tomar una ruta más larga porque algo en el corazón te dice, no vayas por ahí. Y quienes viven anclados en la lógica piensan que esto es una locura. Pero quienes cultivan esta conexión saben que un paso incómodo hoy puede evitar un impacto doloroso mañana. No hay manual ni fórmula. Requiere escuchar, confiar y, sobre todo, la valentía de tomar una postura aunque nadie más lo entienda. Este es el verdadero poder de quienes se abren a recibir señales, la libertad de actuar según lo que sienten, no solo según lo que ven. Es una danza silenciosa entre lo que sucede afuera y lo que resuena en nuestro interior. Y ahí reside la belleza de esta transformación. Cuando cada decisión empieza a cargar con el peso de algo mayor, de un propósito que trasciende el momento. Ya no estás atado por el miedo a equivocarte, porque sabes que estás siendo guiado incluso cuando te desvías. Sé que al principio todo esto parece difícil de aplicar en la vida diaria. Nos preguntamos, ¿es solo mi imaginación? ¿Estoy exagerando? Y no pasa nada. Pero con el tiempo, cada confirmación, cada pequeña revelación, cada detalle que cobra sentido después, alimenta tu confianza, hasta que llega un momento en que confiar en tu intuición deja de ser un esfuerzo y se convierte en parte de ti. Simplemente sabes cuándo es el momento de parar, reflexionar, observar y dejar que lo invisible haga el resto. Cada vez que respetas esta señal,
La vida te muestra que hay un cuidado genuino tras bambalinas. Es como si, con cada paso, dijeras, yo también hago mi parte. Y el universo, a cambio, se encarga de realinear todo lo que no puedes ver. Así, esa sensación de estar perdido se transforma en una comprensión más matizada. No se trata de tenerlo todo bajo control, sino de aprender a soltar lo que ya no tiene sentido y aferrarse a la respuesta. Así que si un día sientes que algo se detiene de repente, que algo te llama a prestar atención, recuerda este detalle, detente, observa, pide claridad y da las gracias. Y luego, confía en tu intuición, aunque parezca extraña. A veces, lo que hoy parece absurdo es lo que te salvará más tarde, porque la protección invisible no se puede explicar con lógica, se puede sentir, honrar y experimentar. Di, eso tiene sentido para mí, porque así es como creamos espacio para percibir aún más de lo que está a punto de revelarse cuando nos permitimos escuchar de verdad. Si has llegado hasta aquí es porque, de alguna manera, este mensaje te llegó al alma, ¿verdad? Así que, esto es lo que tienes que hacer. Escribe en los comentarios, estoy contigo, hasta el final, para que sepa quién se quedó hasta ahora, con el corazón abierto, sintiendo cada detalle de esta conversación. Esto marca la diferencia, porque tu voz aquí abajo fortalece esta cadena y demuestra que no estamos solos en este viaje. Si todo lo que compartí hoy te aclaró las cosas, si te hizo ver las señales de otra manera, dale a me gusta también. Es una forma sencilla de decir, esto me hizo sentido. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal aquí, porque siempre hay espacio para más personas que quieren ver más allá de lo obvio, abrir la mente, cuidar sus sentimientos y caminar con más propósito. Y aprovecha esto, porque hay un video aquí que complementa este tema y puede ampliar tu perspectiva. Haz clic y continúa conmigo. Nuestra conversación no termina aquí.